Gloria a Dios, Dios le bendiga en este día. Quiero inmediatamente entrar en la palabra. Tengo varios versos que vamos a hablar y vamos a entrar porque quiero enfocar este mensaje en redireccionar la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios o llamados hijos de Dios. Y para eso quiero entrar en Hebreos capítulo 10, verso 11. Dice la palabra de Dios: y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Y de eso precisamente quiero hablar hoy, sobre el antiguo pacto y las obras que ellos hacían conforme obviamente a lo que Dios quería que hicieran, porque todo eso fueron estatutos y fueron preceptos que ellos tenían que llevar. Entonces no le vamos a quitar a la ley lo que tiene que hacer, pero sí vamos a direccionar, a proporcionar el deber de todo cristiano. Y el hecho es de que he escuchado muchos mensajes sobre la idea de que eh, ningún hombre puede ser justo aquí en la tierra. Nosotros somos justificados por Jesús, pero el ser una persona irreprensible no es imposible, amados. Una persona que no tenga, como le dirían, cola que le pisen, esa persona está descrita en la Biblia. Y es erróneo pensar eh, textual lo que se habla en el medio eclesiástico, donde dicen básicamente, voy a parafrasear a unos que he escuchado, donde dicen que la ley fue abolida porque era imposible un hombre ser sin reproche, ser justo. Era imposible ser una persona digna para Dios. Que por eso tuvo que venir Jesús a hacer ese trabajo para nosotros poder eh, llegar a la salvación. Y eso no está más lejos que la verdad, porque, por ejemplo, inmediatamente vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a ir al verso 6. Y aquí habla sobre el sacerdote Zacarías y Elizabeth, el padre y madre del profeta el Juan el Bautista. Y estos sacerdotes, este sacerdote, mire lo que dice aquí de los dos. Dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto era bajo la ley. Entonces, automáticamente, ese pensar que se escucha por ahí es erróneo. Porque el problema es este. Y se trata de obras. Se trata de las obras. Justifican la salvación por medio de Jesús, que es correcto, pero tienen una mezcla de creencias. No sé si es que están leyendo una Biblia diferente a la mía, o quizás están escuchando a gente que no tienen nada más que hacer que torcer
el camino de los hermanos, porque verdaderamente el camino de los hermanos se puede torcer gravemente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando no sabemos dividir estas cosas y entenderlas, pues podemos llegar a tener, no necesariamente a perder nuestra salvación, pero podemos llegar a tener un mal rato aquí en la tierra mientras que vivamos aquí. ¿Por qué razón? Porque cuando, por ejemplo, nosotros como humanos tendemos a querer hacer las cosas supuestamente de Dios y en realidad se convierten en cosas que nos satisface a nosotros mismos. Y ahí es donde viene la ley. Y tenemos que tener una línea directa para dividir, para poder entender con los 5 sentidos ejercitados, y poder entender el lado que nos pertenece a nosotros, que es la gracia, que por fe somos salvos, que Jesús fue quien nos redimió y que por Él podemos llegar a ese camino de la salvación. Y por el otro lado está la ley y la pena de muerte. Entonces, el error está en esto, de que no queremos tener la responsabilidad nosotros mismos para llegar a ser justos. Y lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de toda mentalidad falsa y despojarnos de todo materialismo. Vamos a hablar de eso más adelante, con unos versos textualmente de la Biblia. Pero esto es una de las cosas que más agobia al hermano y a la hermana, a ti que me escuchas y me estás viendo. Gálatas capítulo 3. Verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y yo puedo inmediatamente buscar un ejemplo de esto. Si me dan una oportunidad, vamos a ir al libro de Deuteronomio. Y vamos a ir al capítulo 12 y el verso 6. Aquí hay una división clara. Hay una división que Dios hace para que tú entiendas. Y no voy a entrar en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque si lo buscamos, ahí está. Y hay una división en esto. Dice el verso 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos. Mira lo que dice aquí, y ofrendas voluntarias. Y ahí lo voy a cerrar. Porque hay una división entre lo que es el diezmo y la ofrenda voluntaria. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo de la gracia todo es voluntario. Mi alma es voluntaria si quiere seguir a Dios o no. Lo que yo hago es, todo es voluntario. Todo lo que yo hago es conforme al corazón de Dios. Entonces cuando llevamos esto sabemos que el diezmo es determinado como la ley. Entonces, cuando nosotros justificamos el diezmo, caemos bajo la ley, caemos bajo maldición. Y pueden discutir, pueden hablar todo lo que quieran, pero si lo buscamos, ahí está, es ley. Era ley, no era opcional si tenían que llevar.
no era opcional, era que había que, míralo aquí, lo divide en dos. Aquí está, dice el diezmo cuando lo lleven, entonces dice, y la ofrenda voluntaria, o sea que hay una división entre las dos, no es lo mismo, no es considerado bajo los ojos de Dios como lo mismo. Entonces, ¿qué sucede con esto? No es lo único que hay dentro del pueblo de Dios, no es el único error, hay varios, pero yo solamente quería anotar ese porque es el más prevalente, es el que más se escucha. Hay gente que predican hasta media hora, una hora solamente del diezmo, que si el diezmo no tiene salvación, pero el diezmo puede llevar a uno a perder. No, amado. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, que usted está bajo una maldición. Cuando usted está bajo una maldición, Dios no lo ve. Entonces hay que rediseñar lo que uno cree. Entonces está el caso también del que a veces nosotros hacemos algo y tenemos que tener mucha cuenta cuando lo hacemos, porque nuestro ego tiende siempre a quedarse en el medio. Sucede que nosotros podemos hacer el bien todo lo que queremos. Muchas de las veces es de parte de Dios, muchas de las veces es nuestro corazón que quiere hacer el bien. ¿Qué sucede con esto? Que de cualquier manera, de ambas maneras, tienes que cuidar tu corazón y entender que el cambio que puede venir a través de ti, de tu hacer el bien, solamente se le da atributo al Dios verdadero, no a mí, ni a ti, ni a nadie que pueda hacer nada. ¿Por qué digo esto? Porque en el minuto, en el momento que decidimos de que yo dije una palabra de confort, hice una obra que alienta una persona, una familia, una comunidad, lo que sea. En el momento que yo pienso que yo lo hice y me siento bien y yo lo hice porque esa gente, yo hice un cambio en ellos, inmediatamente se convierte en una obra. ¿Por qué razón? Porque la hiciste tú. Y no la hiciste tú bajo la representación de Dios. Porque cuando es Dios que direcciona, Él lleva todo crédito, no solamente de boca. Tiene que tener mucha cuenta, porque hay mucha gente que hablan, no, porque todo se hace conforme a Dios. Pero sus actitudes y la manera que hablan y la manera que se comportan, tú sabes muy bien que lo están haciendo para su propio crecimiento y su propio ego y para satisfacer su alma que está podrida. No sé si me entienden. La idea de que podemos hacer algo para alguien y pensar que nosotros podemos mover el corazón de otra persona, pero por Dios, eso no es posible. De la única manera que un corazón se mueve, porque solamente Dios conoce los corazones, es si Dios lo permite y el Espíritu Santo trae esa convicción. Porque no, yo puedo dar ejemplos y puedo hablar y puedo leer la Biblia y puedo hacer todo lo que yo quiera para dar un consejo de hermanos, un consejo de esposo y esposa, un consejo a una comunidad. No hay nada que yo pueda decir que pueda traer un cambio si no es Dios que lo hace. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Por ejemplo, vemos claramente una y otra vez en donde Dios mismo fue quien endureció el corazón de Faraón. Porque es Dios el que trae las convicciones, no yo. Entonces, el drama que hay en el mundo eclesiástico es erróneo. Es solamente eso, un drama.
Entonces, se convierte en un drama para mí, por ejemplo, viéndolo, para mí es un drama, pero para esa persona que cree que está haciendo algo, es una obra. Entonces, está bajo la maldición. Por mucho tiempo, yo he predicado sobre la ley y se basa en esto, se basa en esta ideología eh, de, de creer que somos salvos por gracia, por fe, y es correcto, pero hay una responsabilidad que cae sobre nosotros que es para algunas personas hasta difícil es tener esa división en su alma, porque se dejan llevar, son gente de doble ánimo y tenemos que cuidarnos de esa gente. Miren, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 13 dice: para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad. Mire, el ser irreprensible es asociado aquí, Pablo lo asocia con santidad. Y estoy hablando de estas cosas para que, no para que se ofenda, sino para que tome otro rumbo, para que cambie la manera de pensar. Porque mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, mire lo que dice Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es Dios mismo quien controla todo. Dios mismo es quien controla mi santidad. Él controla, pero hay algo que se nos olvida de cómo llegar a ese punto. Y eso se lo da Pablo. Es como un crucigrama. Pablo se lo da a los filipenses. En el libro de Filipenses, Pablo, cuando habla de ser irreprensible, habla de ser una persona sincera. En Filipenses capítulo 1, verso 10, él asocia la palabra irreprensible con ser sincero. Y en Filipenses capítulo 2, verso 15, él asocia la palabra sincero, el ser sincero y irreprensible, él lo asocia con ser una persona sencilla. Es por eso que vemos que hay gente que llegaron a ser salvos en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque podemos ver que la escritura dice claramente que David era un hombre conforme, con el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué razón? Porque David era un hombre sincero y sencillo. Lo vemos que era sincero con sus intenciones en todo lo que hacía. Aunque tuvo sus caídas, todavía aún así era un hombre sincero. Fue capaz de cometer errores y aún escuchar a los profetas de Dios cuando le hablaban. Entonces, ¿qué sucede? Que él era un hombre sencillo, porque muchas de las veces se ha predicado, por ejemplo, el acontecimiento de Mefibosé. Mucha de la gente lo predica como que hay que hacer misericordia con Mefibosé. Y yo tengo para decirte que aunque ese es un buen mensaje y Dios puede moverse a través de un mensaje así, ese no es el mensaje. El mensaje de eso es de lo que David hizo con él, demostrando así su sencillez. David trae a este hombre y básicamente le da la mitad de lo que tiene. Él era el rey y se despoja de la mitad. Él dice, le da toda la tierra que Saúl tenía, le da todo a Mefiboset.
¿Por qué? Porque él era un hombre sencillo, podía vivir sin eso. Ahora dígame usted, ¿qué rey puede hacer eso? ¿Qué rey ha hecho eso en la historia? Entonces, esa es la sencillez que nos va a llevar a dar una ofrenda que sea voluntaria. Nos va a llevar a hacer las cosas conforme a Dios. ¿Por qué? Porque somos gente sencilla y somos gente sincera. Entonces, cuando habla de que que David, y voy a poner como ejemplo otra vez al sacerdote Zacarías y a Elizabeth, esta gente eran sencillas y eran gente que eran sinceros. No hay nada más que pueda mover el corazón de Dios que una persona sincera. Porque cuando tú eres sincero, tú te volteas de tu pecado y verdaderamente te arrepientes. Eso era lo que David hacía. Él cometía una falta, se volteaba y buscaba verdaderamente el perdón de Dios. Sincero. Y no lo destaca así, pero solamente con el hecho de que la palabra diga que él era conforme al corazón de Dios, ya podemos ver que él había una atracción en las cosas que él hacía, había una atracción en su vida hacia Dios. Y eso es lo que no se ve en los predicadores y en la gente que supuestamente son teólogos y la gente que supuestamente se la saben todas, o ellos creen que se la saben todas, pero se la saben todas conforme a ellos mismos, no conforme a Dios, porque cuando es Dios quien obra, entonces a esa persona es automático, es algo que tú tienes que verlo, algo que se ve, que es una persona sincera y una persona sencilla, porque esa es la persona que anda detrás de la salvación, que es una joya, un regalo precioso que Dios nos ha dado. Y lamentablemente hay mucha gente que cree que cuando hacen algo, entonces están un poquito más cerca, que van a recibir una corona, están más cerca de la salvación. Y si Dios viene ahora mismo, yo sé que estoy seguro que yo me voy con Él. Eso es lo que se escucha, una arrogancia. Cuando en realidad la palabra dice, ten cuenta que no vaya tú y caiga. Mire, 1 Corintios capítulo 9, 25, como dice Pablo, que él, habiendo, que él pone su cuerpo en servidumbre, no necesariamente que le da golpes, no estamos hablando de eso, sino que lo pone en servidumbre, no vaya a hacer cosas que él, habiendo sido heraldo, o sea, él habiendo levantado a tanta gente, que él mismo vaya a ser eliminado, que él mismo vaya a caer. ¿Por qué razón? Porque la salvación, amados, es lo más apreciado que tenemos y no hay nada ni nadie que nos la pueda quitar. Pero yo mismo me la puedo quitar. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de... Usted puede creer en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Usted puede creer en Dios todo lo que usted quiera. Pero si usted es una persona mentirosa, un ladrón, un asesino, una gente que hurta, una gente, la palabra dice que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no nos vamos a equivocar con esa cosa. Yo mismo puedo eliminar mi propia salvación. Porque si yo soy una persona que ando actuando, que no ando actuando debidamente, pues
Yo puedo leer la Biblia 20.000 veces las veces que yo quiera, pero esa responsabilidad cae sobre mí todavía. ¿Cuál es esa responsabilidad? La responsabilidad de ser sincero y sencillo. La responsabilidad de guardar tu alma, la responsabilidad de tú llegar a ser una persona sin mancha. Y Pedro nos dice que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Bueno, si queremos seguir la pisada de Jesús, tenemos que ver cómo Él vivió, qué Él hizo, cómo hablaba y cómo vivía. Dice la palabra que Él exclamó que hasta los pajarillos tienen nido y el Hijo del Hombre ni siquiera tiene algo para acostar su cabeza, no tenía nada. Y por eso fue que llegó a donde llegó, era sencillo. Una persona sencilla. Sinceramente, ¿cuánta gente nosotros podemos ver que es sencilla en los templos? Dios de la gloria. En realidad, ¿cuánta gente podemos ver que es sincera cuando predica? Que no tiene una agenda doble y que todo lo que dice es sincero, que es directo y que es de parte de Dios. Porque es lamentable, muchas de las veces creen que el que está de receptor no tiene discernimiento. Yo tengo para decirte que muchos hermanos, aunque sean nuevos, tienen mucho discernimiento y saben, ven, se dan cuenta de lo que está pasando. Y lamentablemente hay predicadores que tienen que sentarse porque se les ve el ego y el orgullo al hablar. Y yo quiero darte este consejo hoy. Está bien de que tú te congregues o no te congregues. Está bien que tú busques el aliento de otra persona, de un pastor, de un evangelista. Todas esas son cosas buenas. Yo no quiero que me malinterpreten. Pero yo quiero que también que tú te des cuenta de que tú tienes una responsabilidad con tu alma, con tu vida, con tu futuro venidero. Tú tienes una responsabilidad de cargar este regalo que Dios te ha dado hasta el fin. Y yo te aconsejo que lo hagas a través de ser una persona, empezar a ser una persona sincera y una persona sencilla. ¿Por qué razón? Porque cuando tú eres sincero, tú vas a hablar las cosas como son, no vas a hablar las cosas de más ni de menos, vas a hablar conforme a como Dios quiere que tú te comportes y hables. Y cuando eres sencillo, pues solamente eres conforme con lo que Dios te ha dado y lo que te va a dar. Puede ser mucho, puede ser poco, pero estamos bien. Esa es una persona sencilla. Dios te bendiga y que espero que este mensaje te encuentre bien. Y a través que lo quiero hacer público, quiero darle las gracias a mi esposa que siempre me ha dicho, ¿por qué tú no compartes de lo que Dios te da? ¿Por qué tú no haces más videos? Y siempre me tiene ahí más o menos en el chequeo, me tiene fijo, porque el camino que Dios nos pone muchas de las veces no requiere estar hablando mucho, ni estar dando presencia mucho, ni estar siempre en algo. Muchas de las veces requiere que tú tengas tu tiempo con tu familia, tu tiempo a solas, en silencio con Él. Porque nosotros ninguno somos perfectos. Tenemos mucho que arreglar en nosotros mismos. Y es lamentable que
vemos que hay gente que hablan como que si ya lo han logrado, como que si ya han llegado a la salvación y todavía están vivos. Y eso es erróneo. Pero yo quiero bendecir tu vida hoy, que Dios tenga misericordia y que Él mismo, con su voz de mando, sea quien te llame por tu nombre a este regalo, a esta salvación tan grande que Él nos ha brindado a través de su Hijo, Jesucristo. Amén.